Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta número 23. 28 de julio, Día Mundial de las Hepatitis. La hepatitis sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país y en el mundo, pero con los esfuerzos coordinados y el acceso a herramientas de prevención y tratamiento, es posible avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad. El Día Mundial contra la Hepatitis, una infección viral que afecta al hígado, se celebra en homenaje al natalicio del Dr. Baruch Blumberg, científico ganador del Premio Nobel, quien descubrió el virus de una de las hepatitis, la B o VHB, y desarrolló una prueba diagnóstica y una vacuna contra el virus. Hay 3 tipos de hepatitis causadas por 3 virus diferentes. Aunque la enfermedad se parece, las formas de contagiarse son muy diferentes. La A es la epidémica, suele ser aguda y afecta en forma de grandes brotes. Se contagia por vía digestiva, parecida a las diarreas infecciosas, es decir, por agua y alimentos contaminados e insuficientes condiciones de higiene en baños y en la preparación de alimentos. Por esa misma razón solía desencadenar brotes en población escolar. Es muy contagiosa y definitivamente la vacunación cambió un panorama que se repetía año tras año. En otras palabras, antes del 2005, cuando se introdujo la vacuna en el calendario nacional, era una enfermedad muy frecuente en niños y niñas, especialmente en edad escolar, y que en algunos casos se complicaba gravemente. Por lo tanto, si se pierde la cobertura de vacunas, este problema puede volver a suceder. La hepatitis B, que en ocasiones puede cronificarse, tiene un parentesco mayor con las infecciones de transmisión sexual, como el VIH, y puede transmitirse también por compartir el uso de jeringas. Afortunadamente también existe una vacuna incorporada al calendario y a veces puede ser un hallazgo de laboratorio. La hepatitis C se contagia de formas similares a la B, pero lamentablemente no tiene vacuna que la pueda prevenir. Sí, en cambio, existen tratamientos que son más efectivos cuando más rápido se haga el tratamiento, generalmente en poblaciones jóvenes con una activa vida sexual sin la adecuada protección. Lamentablemente los niños y niñas no están fuera de peligro, ya que como otros virus, las hepatitis B y C pueden transmitirse durante el embarazo y la lactancia, lo que se conoce habitualmente como transmisión vertical. Este año, el lema de la OMS, Hepatitis, acabemos con ella, exige acciones urgentes y nuevos esfuerzos para desmantelar las barreras financieras, sociales y sistémicas, incluido el estigma, que impiden la eliminación de las hepatitis B y C, y con ello la prevención de graves complicaciones. La hepatitis viral sigue causando sufrimiento innecesario y provocando silenciosamente enfermedades hepáticas, cáncer y cientos de miles de muertes evitables cada año en el mundo. Es necesario ampliar los servicios de pruebas y tratamiento de la hepatitis, descentralizarlos hacia la atención primaria y simplificar las directrices para reducir la incidencia del cáncer de hígado que puede ser causado por las hepatitis B y C. Contamos con las herramientas para prevenir estas infecciones, vacunas seguras y eficaces contra la hepatitis B, diagnósticos accesibles, medicamentos altamente eficaces contra la hepatitis B y los innovadores antivirales de acción directa, AAD, contra la hepatitis C que curan la infección. Sin embargo, persisten problemas como la complejidad y la fragmentación en la prestación de servicios, la falta de servicios en las clínicas de atención primaria, la baja tasa de utilización de los servicios, los gastos de bolsillo, la escasa concienciación y el estigma. Es posible integrar los servicios de hepatitis en los paquetes esenciales de salud, aprovechar los centros de salud y otros dispositivos de trabajo comunitario y alinear las respuestas con la salud de mujeres y niños, el VIH, las ITS, la tuberculosis, las enfermedades no transmisibles, la seguridad sanguínea, la prevención y el control de infecciones,
la salud ocupacional y las iniciativas de cobertura sanitaria universal. Por ello se prioriza la administración de la dosis al nacer contra la hepatitis B y la finalización del calendario de vacunación, los servicios integrados de maternidad segura, los servicios de reducción de daños y la extensión comunitaria para cerrar la brecha de equidad. El progreso es posible. Los países de nuestra región están innovando, incluyendo la adopción de modelos simplificados de servicios de pruebas y tratamiento, la integración de la hepatitis como parte de los servicios esenciales y de la cobertura del Seguro Social de Salud y el acceso a las poblaciones clave con respeto y dignidad. Estos esfuerzos deben ampliarse y mantenerse con una firme voluntad política e inversión. Juntos, promete la OMS, y nuestro país tiene el mismo deber ético a pesar de no estar en ella, vamos a desarmar esta complejidad, poniendo fin al silencio y cumpliendo nuestra promesa de eliminar las hepatitis para 2030. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, me platearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. Oye. Oye, me sube la bilirrubina. Esto es Radio Floreal. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos, nuevamente aquí en Radio Floreal con nuestro equipo preocupándonos fundamentalmente a través de cartas abiertas con nuestra lógica de conversar, de interactuar, de abrir esta carta que cada día, ahora estamos en la carta 23, nos va llevando a compartir elementos que tienen quizá mucha circulación en el mundo de la salud, pero cuyo objetivo fundamental para nosotros es que circule fuertemente también en la cultura general, en el conocimiento general
Y bueno, ¿quién no habrá escuchado hablar de las hepatitis? Y hoy venimos un poquito a desarmar este nombre, este paquete de enfermedades que parecen muy parecidas porque en definitiva están atacando al hígado, tienen en común que atacan al hígado, por eso la hepatitis y por eso aumenta la bilirrubina. Gracias a nuestra cortina musical de hoy podemos reflexionar sobre esta característica, digamos, de que, entre otras cosas, la piel se pone amarilla, digamos, en otros casos la orina se pone, decíamos, color Coca-Cola, a veces la materia fecal se vuelve clarita, así como si fuera masilla, digamos. Bueno, nombres que nosotros teníamos mucha, podríamos decir así, mucha cotidianeidad en el mundo de la pediatría, porque todos los años teníamos casos. Yo podría decir que la hepatitis en la edad escolar empezaba a ser, digamos, era tan frecuente como decir que uno tenía sarampión o que tenía varicela, digamos, en las edades preescolares. Así que podríamos decir en buena medida, venimos de generaciones sobrevivientes a la hepatitis, digamos. Pero a partir del año 2005, como dice la carta de hoy, estas enfermedades han empezado a reducirse significativamente. Uno podría decir, como estamos aquí hablando y somos sobrevivientes generacionalmente de esta enfermedad, que bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué importancia tuvo? Bueno, lamentablemente a no todo el mundo le iba bien con esas hepatitis, y en algunos casos había casos que podríamos llamar fulminantes, que producía, digamos, un ataque hepático, y el hígado es un órgano vital, así que esa inflamación del hígado podía, algunos decían catarral, un nombre raro para hablar, digamos, de un órgano interno como el hígado, y el hígado está de alguna manera en nuestro imaginario. La gente en una época decía, digamos, cuando estaba muy rencoroso, le salió la bilis, digamos, algo como que hay algo de los humores, hay algo, es un órgano sobre el que tenemos, le está doliendo la cabeza y debe ser el hígado, digamos, ¿no? Algo le pateó el hígado. Todavía hoy hay algunas propagandas sobre la relación entre algunas comidas particularmente grasosas, digamos, y el hígado. Hoy la OMS nos invita a pensar. Yo quiero decir que lamento muchísimo que el gobierno nacional desorejadamente, digamos, haya tomado medidas, pero la Organización Mundial de la Salud es influyente, penetrante sobre la cultura argentina. La ciudadanía argentina no ha renunciado a la OMS, digamos, ese es solamente un problema de un gobierno, digamos, desorientado, para no abundar hoy en esta reflexión. Pero es raro que la OMS traiga a colación con ese nombre paraguas enfermedades que son, en la forma de transmitir, son muy distintas y separadas por A, B, C, digamos, que parecen la línea de subte, digamos, ¿a dónde va la A? ¿A dónde va la B? Bueno, la A era una enfermedad, era optimistamente, una enfermedad fundamentalmente de transmisión digestiva con muchísima contagiosidad, y teníamos algo que en determinado momento, cuando no teníamos las vacunas, mirábamos con mucha atención, por ejemplo, los baños escolares. Porque, por un lado, hablábamos de prevención y a veces teníamos baños que no tenían agua o que no tenían jabón o que no tenían forma de limpiarse las manos. Y llegó en un momento dado, Norberto, y me vino mucho a la cabeza, porque hay un trabajo de Armijo Rojas, un histórico epidemiólogo chileno, que publicó cómo se contagian las enfermedades digestivas
con un ciclo que él llamó ano, mano, boca, ¿no? Y lo curioso del tema es que el experimento fue, digamos, teñir con una sustancia fluorescente, digamos, las manos de un niño, digamos, y empezar a ver, a medida que iba pasando las horas, de qué manera esa sustancia fluorescente terminaba en la boca, en las manos de otros niños, digamos. Incluso de ahí sale el famoso ciclo ano, mano, boca, que tiene que ver con algo que todavía no lo terminamos de conceptualizar tan fuertemente, que es esa grasitud que tenemos en los dedos, digamos, que permite que los virus se adhieran. O sea que nosotros, por eso es que cuando hay robos y demás, uno dice, le encontraron las huellas, porque en el fondo estamos todo el tiempo cuando tocamos cosas dejando, pero así como dejamos, traemos, capturamos, y bueno, en último caso, para compartirlo con todos ustedes que el día de hoy nos están acompañando, podríamos señalar simplemente que casi, digamos, de una manera central, cada vez que uno se lava bien las manos, corta una cadena epidemiológica, digamos, y mucho más, por ejemplo, si va a preparar alimento para varias personas, digamos. Así que el lavado de manos, pasan los años, pasan las generaciones, estamos en épocas de alta tecnología, sin embargo hoy todavía, digamos, agua y jabón, digamos, puede llegar a hacer la diferencia. Bueno, te quería preguntar un poco, Norberto, tu propia experiencia con esta enfermedad, y también que no se limita, por supuesto, solo a los niños en edad escolar, también los adultos, y a veces circulado, porque a veces el niño en edad escolar puede llevar a su familia, claro, también, digamos, y hacer un pequeño brote familiar, digamos, que entre otras cosas también fue mi caso, así que lo vamos a ir compartiendo. No sé, buen día, Norberto, no sé qué te parece esta primeras reflexiones. Bueno, hablando de casos particulares, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para toda la audiencia, para vos, Mario. No, hablando de casos personales, a mí me contagió mi hermano mayor, así que compartimos el reposo que se indicaba en esa época en forma prolongada durante 3-4 semanas, hasta que desapareciera el color amarillento en la piel, el color oscuro en la orina y el color claro el color claro en la materia fecal. Claramente, como mi actividad profesional no estaba ligada directamente a la pediatría, mi experiencia tiene más que ver con lo que han sido la evolución de las otras hepatitis, ¿no es cierto? Hepatitis B y hepatitis C. Pero de la hepatitis A lo que podríamos sí recordar es que en líneas generales es una enfermedad, cuando se presenta, autorregulable, quiero decir, o no me sale el término exacto, pero que suele tener una evolución benigna, no dejando ningún tipo de secuela. Pero existen, como vos mencionaste, la hepatitis fulminante, que es mortal. Claramente cuando se llega al estadio, porque todo depende de cuánta parte del hígado muere. Si es menos, es una hepatitis común, digamos, para decirlo fácilmente, y si la muerte de células hepáticas es masiva, entonces tenemos esas hepatitis fulminantes que solamente comienzan a tener tratamiento incierto, pero tratamiento al fin con el trasplante hepático, ¿correcto? Precisamente eso creo que lo recordamos la semana pasada, pero a raíz de otro tema que estábamos tratando, cuando se hizo la última manifestación de defensa del Garrahan, se estaba haciendo un trasplante hepático en el propio Hospital Garrahan. Bueno, que no solamente un trasplante hepático va a ser por una hepatitis A fulminante, pero bueno, vale la pena mencionar que es, una vez que se presenta como tal,
es el único tratamiento existente. Claramente, la cantidad de casos de hepatitis A no solamente ha tenido que ver con quizás una mayor conocimiento del valor del lavado de manos y del valor de la higiene alimentaria, también ha tenido que ver con la mayor consumo de agua sana, porque claramente cuando se produce la combinación de agua de pozo y pozo ciego, o sea, ausencia de cloacas y ausencia de agua corriente, bueno, puede haber contaminación del agua con materia fecal y esa es otra vía de transmisión. Pero la gran diferencia fue hecha a partir de la vacunación. Y en este sentido, algo que mencionaste también y que es importante recordar a todas las embarazadas, es que los niños deben salir de la sala de la internación propia del parto, con la vacuna BCG, con la vacuna para la hepatitis A. Bueno, y luego tenemos el espectro de las hepatitis B y hepatitis C, que la vía de transmisión es diferente. En algún caso puede ser la misma, claramente, pero particularmente es por vía sexual y por vía sanguínea, en los dos casos. Para no soltar, y vamos, tal vez nos organice hoy, el día de hoy, los bloques, digamos, de este tema de de cómo vamos desarmando las distintas hepatitis. Verdaderamente, entonces sabemos que no hay gran diferencia en el mundo de la clínica, pero sí en el grupo a quien afecta y también la forma de contagiar. Dado que estamos en la primera forma de contagio, que sería la digestiva, también podemos analizar un poco los primos, digamos, de la hepatitis A, digamos, porque ahí empieza a aparecer justamente el conjunto de las enfermedades de transmisión digestiva, algunas de las cuales son históricas, asustadoras, y por eso también se multiplica la eficacia de cortar la cadena epidemiológica. Recuerdan incluso en algún momento que cuando no se sabía bien si el COVID era respiratorio, digestivo, etcétera, apareció toda esa gran auge del alcohol en gel, del lavado de manos, también para el COVID. Ahora, lo que claramente está probado es un conjunto de enfermedades que pueden ser parasitarias, como podría ser las amebas, digamos, o los vermes tipo Ascaris, bueno, concretamente los gusanos, digamos, para decirlo así, para nuestra audiencia, que los parásitos de los chicos, digamos, por un lado. Por otro lado, entre las bacterias hay algunas más asustadoras, podríamos decir el caso extremo del cólera, digamos, o el caso de otras enfermedades como la disentería, todos nombres que de alguna manera uno se ha ido acostumbrando. Y después están las diarreas infantiles, que a veces no son de bacterias tan agresivas, pero la capacidad defensiva de los niños pequeños, digamos, también es importante tenerlas en cuenta. Y luego están también los virus, dentro del cual justamente está la de la hepatitis. Pero como todavía estamos en esta fluctuación en el mundo de la convicción respecto a las vacunas, digamos, no quería dejar de mencionar que entre las múltiples enfermedades que pueden transmitirse de esa manera está incluso la propia poliomielitis. Y que a veces, cuando los sistemas de filtración de agua venían mejorando, lograron filtrar parásitos y bacterias y no lograban filtrar los virus. Por eso el agua, podríamos decir así, potable, no solamente es filtrada, sino que además también es clorada, digamos, justamente para hacer inviable la supervivencia de los virus. Claro está que nos encontramos a lo largo del tiempo, y bueno, nuestra audiencia puede decir, ¿yo qué tengo que ver con esto?
Bueno, a veces uno nota que el gusto del agua va cambiando, que en algunos casos viene con exceso de cloro, que en otros casos viene con falta absoluta de cloro. Y sobre todo, nosotros tenemos una gran proporción de población que tiene agua de pozo. Y ese agua de pozo puede venir con napa contaminada. Entonces, si cada tanto ustedes escuchan que hay brotes de enfermedades de transmisión digestiva, tengamos presente todo este espectro que tiene que ver con el agua potable, que tiene que ver con la contaminación de los alimentos, con qué agua se riegan las verduras crudas, que se consumen crudas, digamos. Bueno, todas estas cosas, uno, si mira para atrás, casi todo esto lo aprendimos en la época del cólera. ¿Te acordás que nos volvimos todos expertos en cómo cortar la cadena epidemiológica de estas enfermedades? Habría más cosas, me parece, Norberto, para ir cerrando este bloque, que es un poco, bueno, definitivamente las enfermedades diarreicas son muy molestas, incómodas, etcétera, pero además pueden deshidratar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Me hiciste acordar con el tema del cólera. Digamos, así como a partir del COVID hemos aprendido bastante de la transmisión respiratoria, a partir del brote de cólera, que no llegó a ser de la magnitud que temíamos en algún momento, aprendimos a potabilizar el agua con la gotita de lavandina por cada litro, una gotita. Bueno, y el tema del lavado de manos, el tema del lavado de las verduras que se comen crudas, que debe ser exhaustivo, dicho lavado, ya sea con agua sola o ya sea con agua tratada previamente con la lavandina, como decíamos recién, bueno, etcétera. Y ¿qué más podemos decir al respecto? Lo podríamos dejar para otro bloque. Totalmente. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. Llegó el invierno y hay que cuidarse. Por eso es importante seguir estas recomendaciones. Ventila con frecuencia los ambientes para evitar la concentración de virus respiratorios y las intoxicaciones por monóxido de carbono. Verifica con un gasista matriculado el funcionamiento de todos los artefactos a gas. Revisa que vos y tu familia tengan los esquemas de vacunación de calendario al día para protegernos de enfermedades. Lavate las manos regularmente o utiliza alcohol en gel. Estornuda y tosé en el pliegue del codo. Evita reunirte con personas con síntomas respiratorios. No te automediques. Realiza actividad física y mantén una alimentación saludable. Conoce más en ms.gba.gov.ar/sitios/invierno cuidado. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, seguimos ampliando el acceso a la salud. Con Mi Salud Digital Bonaerense, ahora podés realizar teleconsultas médicas desde cualquier lugar. Desde tu celular, tablet o computadora, podés iniciar una consulta médica con un profesional, estés donde estés. Un sistema de salud más conectado y eficiente, que mejora el acceso, integra la información sanitaria y garantiza la continuidad de los cuidados. La salud digital ya es una realidad en los 135 municipios. Ingresa a misaluddigital.ms.gba.gov.ar y conoce más. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Bueno, volvemos un poco a esta familia de enfermedades que necesariamente uno tendería a pensar que son lo mismo y sin embargo son tan diferentes en lo que se refiere a la forma de transmisión y de contagio. Así como a la hepatitis A la habíamos puesto como
con varios parientes asustadores como cólera, parásitos o poliomielitis. En el caso de las hepatitis B y C, estamos entrando en un universo que probablemente se fue activando por los mismos mecanismos con los que aumentó el VIH, digamos el virus de inmunidad humana, que hoy, digamos, tiene, llamémoslo así, más conocimiento, casi diría uno más prensa que las hepatitis B y C, pero que básicamente pueden coexistir y además contraerse de la misma manera. Vamos un poco a esas formas de contagio, ¿te parece, Norberto? Sí, me parece correcto. Bueno, digo, hay que aprovechar los conocimientos que en general, ¿no es cierto?, tenemos sobre la forma de contagio del VIH, que está muy popularizado y que claramente la vía sexual y la vía sanguínea son las vías fundamentales de transmisión, y bueno, esto aplica también a las hepatitis B y C, más allá que, si no me equivoco, algunas hepatitis de estas también puede ser por vía digestiva, creo, pero no es lo más importante realmente. El cuadro clínico en un principio puede ser el mismo que el de la hepatitis A, o en todo caso muy semejante, lo necesario como para tener que distinguirse, ¿correcto? Tener que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué es importante el diagnóstico diferencial? Bueno, más allá de para saber, simplemente por el hecho de estar al tanto y por pensar en cuál puede haber sido la vía de transmisión, porque en caso de una hepatitis B o C, tal como si se presenta un caso de infección por VIH, se pone también el foco en los contactos, ¿correcto? Es decir, de dónde vino, porque esa persona puede ser una portadora de cualquiera de estos virus sin manifestación clínica, tal como exactamente igual que en el caso del VIH. Las secuelas de estas enfermedades, ahí sí marcan una diferencia, porque es bastante frecuente que haya un interregno, un periodo de tiempo en el cual no haya ninguna manifestación de enfermedad, pero que se evolucione hacia lo que en general se conoce con distintas denominaciones como hepatitis crónicas, e inclusive estas hepatitis crónicas pueden evolucionar a cirrosis y también pueden evolucionar a cáncer de hígado, que serían las dos complicaciones tardías más importantes de estos tipos de hepatitis. Bueno, ahí, si uno lo imaginara un poquitito para tratar a veces de hacer, de fijar conceptos, digamos, parece que estas enfermedades de alguna manera están necesitando un contacto, contacto sangre-sangre, ¿no? Para decirlo así. ¿Qué quiere decir? Por eso es que no son tan contagiosas, uno no se contagia porque esté en el mismo ambiente, porque esté en el mismo baño, porque esté en el mismo, sino que tiene que haber ese contacto que se produce, digamos, en algún momento dado. Lo que sabemos es que las relaciones homosexuales, las relaciones fueron las primeras donde se identificó el VIH, probablemente porque vamos a decir así, en las relaciones anales hay más posibilidad de que haya situaciones de sangrado, y ahí hay un tema de contacto. Pero también es la misma situación que se da cuando en el caso de drogas inyectables se comparten jeringas. También en otras épocas tuvo que ver con no detectarlo en la sangre que se transfunde de los donantes. Y ha habido casos incluso de resonancia mundial, como el caso de Francia, que compraba hemoderivados a Estados Unidos. En Estados Unidos la sangre se compra, en otros países está prohibido eso, en la Argentina también, en Estados Unidos no. Y por ejemplo había donación de
población carcelaria, digamos que para hacer un poco de dinero. O heroinómanos, que digamos, también para tal cual. poder adquirir la droga. Y tal es así que todavía hoy sigue siendo un escándalo en Francia la cantidad de personas que adquirieron estas enfermedades como consecuencia de sangre que no estaba adecuadamente estudiada o identificada. Y de hecho, cada vez más ahí aparece un fenómeno extra en el juego, que también en último caso tiene que ver con transmisión sanguínea, que es la transmisión vertical o la transmisión placentaria. Si cerramos la anterior, hay algo que sí me parecía interesante compartirlo, que es que el hígado es un órgano enorme. Entonces, para que el hígado dé señales, para que el hígado, digamos, se manifieste, podemos decir así, tiene que estar comprometida una parte muy importante. Así que podríamos decir que la hepatitis A, viral, catarral, se decía en esa época, es tan masiva y tan aguda que no hay forma es más difícil que sea inaparente. La hepatitis B o la hepatitis C pueden pasar muchos meses, quizá años, sigue haciendo daño y no la podemos ni tratar ni prevenir porque ni sabemos que existe. Por eso es que hay una gran insistencia en el diagnóstico precoz, en los estudios y sobre todo si hay alguna otra enfermedad asociada. En este caso, casi uno diría automáticamente una persona con VIH debe ser estudiada de hepatitis B o hepatitis C. Y viceversa. Y viceversa, exactamente, porque los mecanismos de contagio son los mismos. Pero dediquémosle un poquito a... ahí ya encontramos los parientes de la hepatitis B y la hepatitis C por la vía de transmisión sexual o sanguínea. Quizá los parientes de la forma de transmisión vertical haya otros parentescos que nos aparezcan alrededor de la transmisión vertical de enfermedades, ¿verdad? Vamos a describir un poquito esto de qué se trata. Son formas en que algún agente va a estar pasando de la madre al bebé a través de la placenta antes de que el bebé nazca. Y en algunos casos, pero esto ya siempre es más polémico, más difícil de probar, la transmisión a través de la lactancia materna. Concentrémonos más bien en las enfermedades que pueden ser transmitidas de la mamá al bebé, vamos a decir así. Y ahí la hepatitis B y la hepatitis C claramente, digamos, son enfermedades que pueden ser transmitidas por esta vía. O sea que es muy importante entonces los diagnósticos que se hacen, digamos, sobre el control de las mujeres embarazadas para esto. Y algunas podemos describir un poquito qué otras enfermedades se transmiten también de esta forma. Quizá algunas ya las mencionamos, el propio VIH se podría transmitir de esta manera, pero tenemos otras menos frecuentes, digamos, como el caso del Chagas, el caso de la toxoplasmosis, que también, digamos, son enfermedades que pueden transmitirse de esa manera. Y por supuesto, dentro de las de transmisión sexual, tendríamos la sífilis, digamos, donde aparece un tema particularmente inquietante, que es que se estudia tan bien a las embarazadas que hay más diagnóstico de sífilis en los recién nacidos que en la población general, digamos, que algo obviamente que, digamos, un poquito en broma lo que decimos es difícil que los bebés tengan actividad sexual, así que evidentemente algo venía pasando con nuestro sistema de diagnóstico para que no lo detectemos antes. Nos estamos yendo y volviendo al mundo de las hepatitis, porque como ustedes se dan cuenta, para nosotros las formas de transmisión a veces son más importantes que la enfermedad de la que estamos hablando. Y fíjense cuántas cosas estamos compartiendo hoy, porque estamos diciendo, te lavas las manos, cortás una cadena epidemiológica. Tenés, digamos, sexualidad segura con preservativos de barrera,
cortás una cadena epidemiológica. Tenés un diagnóstico precoz y vas a control de embarazo muy al principio del embarazo, también podés intervenir para evitar enfermedades que se transmitan a tu bebé, digamos. Así que aquí estamos con un conjunto de cosas que son súper prácticas para nuestra audiencia, digamos, que no necesita ser médico o ser enfermera o ser bioquímico para llegar a esta comprensión. Hablemos un poco entonces de las vacunas. ¿Qué cosa está pasando, digamos, con el mundo de las vacunas? Y después nos vamos a dedicar un poquito también, si te parece, al mundo de las drogas y el precio abusivo de alguna medicación para la hepatitis C, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, sí. Bueno, tocaste varios temas y me quedaron algunas acotaciones. La primera es que me equivoqué cuando dije que la vacunación en el recién nacido era vacuna contra la hepatitis A. No, es la vacuna contra la hepatitis B, ¿correcto? Otra, está creciendo la cantidad de recién nacidos con sífilis, lo cual, tal un poco como lo planteaste, es un problema de insuficiente control de embarazo o control de embarazo incompleto. Vale decir, sin haber realizado todas las pruebas de laboratorio necesarias para la detección de todos estos problemas de salud que se resuelven, digamos, y que mejoran la perspectiva de vida de los recién nacidos y que van, como dijimos, desde VIH a sífilis, a Chagas, etcétera, etcétera. Creo que esto es una cosa que nos tiene que preocupar, pero que está también en el mismo marco de ciertos deterioros que se están produciendo desde hace un tiempo y que también lo podríamos emparentar con el aparente menor uso de anticonceptivos de barrera, que puede tener que ver con la menor disponibilidad gratuita de anticonceptivos de barrera en diversos lugares, servicios de salud, así como en los dispensers de preservativos en muchos lugares, lo que alguna vez fue inclusive obligatorio que tuvieran los lugares de las escuelas, los bares, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es cortar la cadena epidemiológica para todo este amplio grupo de enfermedades. Tal cual. Y también podríamos decir que estas enfermedades asustadoras en su momento, hemos escuchado cosas, digamos, en las nuevas generaciones, que cada tanto volvemos a despreocuparnos por el tema de los preservativos de barrera, en el sentido de, contagio, después me tomo el cóctel, digamos. No es tan así. Y claro, el cóctel no es tan ni el cóctel, grato. Claro, ni el cóctel es un cóctel, ni nos queda claro que no era solo el VIH lo que se prevenía, digamos. Y creo que ahí podemos entrar en esta historia que nuestro compañero, el ex ministro Daniel Goyán, solía dedicarle algún tiempo a explicarlo, que es el famoso caso del sofosbuvir. Digamos, se trata de una medicación que estaba siendo investigada para VIH y que no dio o no daba resultados cuando de repente se descubre su tremenda eficacia con las hepatitis. Esta medicación estaba siendo investigada por un laboratorio vinculado a una universidad pública de Egipto y concretamente un laboratorio internacional, Gilead, digamos, GLEAD, digamos. Este laboratorio compra la patente y empieza a poner precios dramáticos, digamos. Esos precios dramáticos
son tan dramáticos incluso que definen el precio no por lo que sale la droga, sino por la capacidad de pago que cada país podría tener. Frente a eso, ocurre de alguna manera quizá uno de los escándalos mundiales más importantes, primero porque la medicación es eficaz y segundo porque es ineficaz e inaccesible, creando una situación de tremenda tensión en el mundo sanitario, donde hay este tipo de maniobras comerciales pone en riesgo incluso la viabilidad, especialmente de los sistemas públicos de salud, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos hoy, no tenemos vacuna para la hepatitis C, pero sí es tratable a precios exorbitantes, con lo cual esto de no me cuido porque después voy a tomar el cóctel, puede ser el cóctel más caro de tu vida, digamos, en muchos sentidos. Con estos elementos, obviamente, nos quedamos pensando y agradeciendo un poco a la hepatitis y al 28 de julio, que fue este Día Mundial de la Hepatitis, de que nos permita recorrer tantos ángulos diferentes en el mundo de la salud pública, ¿no? Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Ungar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Bueno, en este último bloque vamos a ampliar nuestra mesa con la participación de Jorge Erce, que nos trae una mirada desde las niñeces sobre la relación con estas patologías que estamos conversando el día de hoy junto con Norberto Japosnik. ¿Cómo estás viendo esta perspectiva desde tu experiencia pediátrica, Jorge? No, primero, buenas tardes. Primero, lo que me parece más importante de todo esto es la importancia de la vacunación. Ese punto desde la pediatría, por ahí, uno empieza mirando por ahí. Primero, con lo que significó la hepatitis, la vacuna contra la hepatitis A. Esta vacuna que se da al año de vida, una sola dosis, pero que hizo que desde el 2007, creo, no haya más trasplantes hepáticos por causa de la hepatitis fulminante, que era hasta ese momento la principal causa de necesidad de trasplante hepático, que en ese momento tampoco había alcanzado la técnica que tiene hoy, que se utiliza para otras enfermedades hepáticas, pero no, la hepatitis A como principal causa de trasplante hepático ha desaparecido. La otra, vinculada también con la hepatitis A, que por ahí me parece interesante, es que hubo un aumento importante en el número de hepatitis A, pero con una modificación epidemiológica
en el último tiempo. O sea, hubo un aumento del 100% de hepatitis, del diagnóstico de hepatitis A desde el año pasado hasta este año, pero debido no a niños, sino a adultos. Digamos, el sexo anal, básicamente, es la causa principal, porque también se transmite por la misma vía, digamos. Se puede transmitir por esto del ano, mano, boca, digamos, también por vía anal y por sexo anal se puede transmitir. Y ahora el grupo más afectado en el que aumenta son adultos, varones de 20 años para arriba. O sea que ese es un tema también para incluirla dentro de de la familia, pasa a formar parte de las otras hepatitis. Bueno, en realidad cuando empieza la campaña de vacunación en el 2005 y tomando en lógica que el grupo seleccionado era el de un año, hay que considerar, digamos, que todos quienes nacieron antes del 2005 son grupos de riesgo. Ya obviamente no están en la época, en la fase, digamos, de la niñez ni de la adolescencia, pero puede circular por ahí, a veces en ámbitos laborales, puede circular, es decir, lo mismo que pensamos para una escuela puede pensarse para una fábrica, se puede pensar para otros espacios, si vamos a la circulación en la lógica digestiva. Y si vamos al contacto, que decíamos sangre con sangre, es más, o fluido con sangre, ahí es donde vos estás expandiendo ahí también esta preocupación. Quizá comentamos, porque fue así, creo que Norberto también lo mencionó, un oyente, Analía de la Plata, nos comenta respecto la semana pasada, cuando estuvimos hablando fuertemente del Hospital Garrahan, que, quiero destacar el gran trabajo que hacen en el Hospital Garrahan. Es un excelente hospital, estamos con ustedes, son un ejemplo y son un orgullo nacional. Bueno, coincidimos fuertemente con Analía de la Plata, pero también me parece interesante mencionar cómo y reflexionar juntos cómo el producto final, la calidad de una institución, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, en un trasplante, no está solamente en manos del cirujano, ¿no? Y digo esto porque el gobierno nacional, en un momento dado, nos decía, habla mucho del Garrahan, fíjese que ahí se ha hecho un trasplante hepático, digamos, con cierto orgullo, como si ese mismo trasplante hepático no estuviera en riesgo, digamos, como consecuencia de un hospital en conflicto. Digamos, podríamos decir, digamos, ¿y quién limpió el quirófano, digamos, ¿no? O sea, ¿quién fue el que hizo la admisión? ¿Quién llenó los papeles para que efectivamente se encontrara el órgano donante? ¿Quién fue, o sea, ¿no? Al momento, claro, el héroe, quizá podemos enfocarnos en el cirujano haciendo el trasplante, ¿verdad? Ahí había hay un spot, me parece, de Aerolíneas Argentinas, donde el capitán le dice a los pasajeros que están llevando a la vez un órgano para un trasplante, ¿no? En un vuelo de aerolíneas. Pero hay más que eso, Mario, porque yo venía mirando, pensando mientras ustedes hablaban, hay un hecho previo que es el tema del agua potable, ¿no? Del acceso al agua, que Norberto también mencionó, que es, digamos, si hay alguien responsable, es el gobierno nacional de que se haga una obra como cloacas y agua corriente, que realmente, digamos, en los sectores que quedan hoy sin agua corriente y cloacas, si no es el Estado, no hay ninguna empresa que tenga interés en hacerlo, porque obviamente son los barrios más carenciados, más marginales. La cobertura en la provincia de Buenos Aires, la cobertura de agua potable es del 74%, es decir, que todavía nos queda mucho por hacer, y en cloacas es mucho más, porque digamos, la población con acceso a cloacas es un poco más de la mitad, es 55%. Y esto sí que es obra pública, lo sabemos desde el higienismo, desde las teorías miasmáticas que estamos peleando para que esto sea, para que todos tengan acceso a estas obras básicas de salud. Tal cual, ¿no? Y tiene un poco que ver con la pregunta de Estela de Tigre, que nos decía si la hepatitis A se puede contagiar
por tomar agua contaminada. Tomo también algo, Jorge, que mencionabas recién, que es la discrepancia entre cobertura de agua y cobertura de cloaca. Que uno podría decir, bueno, ¿esto qué importancia tiene, no? Sin embargo, en lugares donde llega el agua potable, pero no llegan las cloacas, esto quiere decir que el agua que llega se entierra, es decir, pasa a pozo ciego. Y en muchos casos, cuando eso ocurre en gran masividad, como es el caso, por ejemplo, del segundo y tercer anillo de La Matanza, sube la napa, ¿no? Con lo cual, digamos, la posibilidad real de que se contamine el agua de pozo es todavía mayor para ese 24% que no tiene agua potable y que la extrae, naturalmente de algún lado la tiene que extraer. Y preguntaba Axel de San Carlos, lo hemos dicho, pero igual vamos a tratar de reiterarlo o reflexionarlo de otra manera, si te parece, Jorge, que dice, bueno, primero, ¿qué tan comunes son las hepatitis virales? Y también, digamos, ¿qué tan graves son? Me parece que recorrimos un poquito eso, pero vale la pena repasarlo, digamos. Sí, obviamente son enfermedades, digamos, la hepatitis A era una enfermedad que en algún momento se tomaba como una enfermedad obligatoria de la infancia hasta que llegó la vacuna y hasta que uno tomó conciencia que con la vacunación uno evitaba una forma excepcional pero sumamente grave y mortal, que podía llegar a ser mortal, que es la hepatitis fulminante. Y con las otras hepatitis me parece que claramente es una enfermedad que, como todas las enfermedades, ¿no? Cuando hay una herramienta de prevención, por ahí uno cambia el pronóstico, la idea sobre esa enfermedad, pero son enfermedades graves que requieren, digamos, yo creo que insistir con la vacunación, con el lavado de manos, con el acceso al agua potable, con el acceso a las, digamos, son las medidas que siguen siendo medidas básicas de salubridad pública que son imprescindibles, pero pueden llegar a ser enfermedades graves. Es importante, digamos, remarquemos lo de la vacunación de hepatitis B, que me parece importante para los chicos. No solamente para los chicos, digamos, se vacuna al recién nacido cuando nace, después forma parte de la quíntuple, esa vacuna que le dan a los bebés a los 2, a los 4 y a los 6 meses, pero en aquellos adolescentes o preadolescentes que no han tenido el esquema completo es imprescindible completar el esquema, es decir, para estar protegidos durante la edad adulta y la adolescencia, básicamente. Tenemos vacunas. Las vacunas no nos tienen que hacer bajar la guardia frente a las otras formas de prevención que siguen funcionando. Básicamente, y también, por supuesto, que el propio personal de salud puede también, por su propia tarea, digamos, ser población de riesgo en cualquiera de estas enfermedades que hemos estado, en este caso, curiosamente, secuenciado como A, B, C, y como mencionabas en algún momento, siguen las letras, digamos, porque también hay hepatitis D y E que pueden ser objeto de otro programa. Para nosotros no nos vamos a cansar de estimular todas las veces que nos encontremos, que tengamos este privilegio de poder comunicarnos a través de Radio Florial, que nuestro mail es cartasabiertas.ff@gmail.com. Ahí nos está llegando la comunicación de ustedes. En la medida de lo posible vamos a tratar de contestar todas las preguntas, cuestionamientos, discusiones, debates que ustedes quieran plantear. Y voy a cerrar con una pequeña anécdota, Jorge, porque estoy en la edad de las anécdotas y no puedo evitarlo. Nosotros tuvimos un brote familiar. Brote familiar es 2 hermanas conmigo y mi padre, digamos, que además la norma decía estar en distintos ambientes, cosa que era posible. Afortunadamente en una casa chorizo muy vieja, digamos, de esas que... Pero el tema es que teníamos un solo televisor. Ahí el problema, la etapa de que el televisor era todo.
Y ahí quiero comentar, por una competencia que yo logré adquirir, digamos, de la que me siento muy orgulloso, es que la única forma que yo tenía de poder ver el televisor, que estaba por supuesto en la pieza de mi padre, era mirarlo por el espejo. Y aprendí a leer al revés, o sea, porque las películas subtituladas había que seguirlas, digamos, a la inversa. Así que, digamos, tengo el recuerdo de la hepatitis con ese único televisor y todos tratando de verlo a través del espejo. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles, donde vamos a estar en un programa especial, muy especial, digamos, porque probablemente vamos a estar transmitiendo nada menos que desde Brasil, desde el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Ojalá incluso tengamos la posibilidad del testimonio de algunos compañeros de otros países, hoy que estamos en un clima tan xenofóbico, digamos, por parte del gobierno nacional. Tremenda alegría de poder encontrarnos con hermanos latinoamericanos involucrados en el mundo de la medicina social. Hasta el próximo miércoles y sigan escribiéndonos. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.